vale, bueno, me llamo Marcia y soy terapeuta de registros acásicos y he estudiado PNL, he estudiado varias cosas y yo digo de registros acásicos por decir algo, pero en realidad es más algo mío que desarrollé yo, que viene de mi vivencia y viene también de mi cosa personal, de esta capacidad que tengo de ver más allá y y canalizar cosas, y a través de esto pues acompaño a las personas en su camino. I know that you are having a hard time right now. Que durante años las personas me decían, ¿por qué no lo haces de profesión esto? Y yo era como, pero no, yo qué tengo para dar, yo no, desconfiaba de mí misma. Después de años y muchas personas diciéndome lo mismo, empecé como, quizás, si todo el mundo te dice lo mismo, no será algo tan loco, ¿no? Y empecé así, también me saqué la titulación de registros acásicos, de PNL, programación neurolingüística. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. Y la primera vez que hice registros, tenía mucho miedo. ¿Sí? Sí. Y leí los registros, hice todo y lo hice acá desde mi espacio a una persona que no conocía. Me había contactado en internet y no tenía el coraje de enviarle todo lo que había visto, porque digo, es que esto, yo qué sé, será mi imaginación, me lo he inventado. No confiaba en mí, ¿no? Ay, claro. Y bueno, pasé como un día así y digo, bueno, Marcia, has sido la primera persona que te contactó, tienes que, además es como, tienes que cumplir con esa persona y al final es un miedo mío y ya tendrás una respuesta, ¿no? También, en el momento en el cual lo compartes con alguien ajeno, verás si es verdad o no. Claro. Porque, ¿sabes? Hay gente que sí, bueno, es que es algo de mentalismo en realidad, porque tú conoces a las personas y las lees, pero no, es mentalismo, porque... Pero hace como mentalismo a nivel inconsciente, me dice alguna gente. Y pues envié los resultados a ese chico y él me escribió después de poco y me dice, pero wow, me dice, ¿sabes cosas de mi vida y todo lo que me has dicho es verdad y tal? Y yo, es como yo estaba más contenta porque para mí era una confirmación de no estar loca y verme cosas en mi mente, sino de poder ayudar a alguien y que sí que era verdad. It's gonna be alright. Ha sido wow, sí, eso es como
estoy ayudando a las personas. Y también ha sido darme cuenta poco a poco que yo hice muchísimos trabajos en mi vida, muchas cosas, pero sí que la alegría que me da cuando si viene alguien y me dice, oh, cuando hemos hablado de esta cosa o la otra, me ha cambiado algo y pude ver algo nuevo, tomar otra perspectiva y wow, se me abrió un abanico de cosas en mi... y sabes, darle algo a la gente que le haga clic y le cambie realmente algo en su experiencia de vida, wow, me he dado cuenta que es lo que realmente me llena. También confío que hay otra fuerza que guiarán las personas que tienen que encontrarme hacia mí. Sí. Hay como un vínculo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Un vínculo que... Sí. Qué bonito. Lo que hemos decidido venir a aprender, venir a desarrollar y ¿con quién? ¿Y con quién? ¿Quién será nuestro desafío? ¿Quién será nuestro espejo? ¿Quién será nuestra guía? Hemos hablado de que es muy diferente tener una experiencia y tener un conocimiento mental. Sí. Y yo pienso que no puedas enseñar nada que no has vivido tú, que no has vivido, asimilado y digerido y sí. Que está integrado. Entonces, lo que a mí más me gusta trabajar con la gente son temas de una búsqueda personal, de algo interno, porque es algo que yo encontré y bueno, y voy desarrollando toda mi vida y quizás más allá porque es lo que hemos venido a hacer. Pero es a donde he tenido mi mayor inquietud durante toda mi vida, ¿no? What's best for you? Y el otro tema son las relaciones. Las relaciones porque es otro tema donde yo he tenido los desafíos más grandes y los aprendizajes más grandes y al haberlo enfrentado y pasado y haber salido mejorada y cambiada, ¿no? Entonces es como, vale, puedo enseñarte cómo y acompañarte. Que al final las relaciones, como hemos dicho, son un espejo y es nuestro aprendizaje. Sí. Pero en realidad hablamos de relaciones, pero es darse cuenta que todas las relaciones hay que mirar en la relación con uno mismo. Sí, es verdad. Y entonces no es, uno piensa relaciones, voy con mi pareja, no. Relaciones son todas relaciones, pero todas las relaciones vienen de una y es la que tienes contigo. Es un regalo también para mí, sí. Haber venido a hacer ese trabajo, es un regalo gigante porque claro, tú ayudas a alguien, pero en realidad es como cada vez, siendo las relaciones espejos, cada vez que yo ayudo a alguien, sí. En realidad estoy aprendiendo yo estoy también llevándome un regalo. Entonces es muy bonito. No sé, es como me siento afortunada haber venido a hacer esto.
también cuando uno busca un camino, un propósito, hay que entender que es algo que tú haces, pero es algo que haces para los demás. Nunca tiene que ver, nunca, cualquier cosa hagas, no tiene que ver contigo. Esto, pero cualquier cosa hagas, creo que nunca tenga que ver con uno mismo. Tienes que escuchar qué es lo que te mueve, pero te mueve hacia afuera. Te mueve a compartir, te mueve a... Pues al final, bueno, son energías, ¿no? Y todo el mundo piensa que sea muy bonito, es como quiere recibir, yo quiero recibir esto, quiero recibir el otro, pero en realidad estamos mucho más contentos cuando damos. Si una persona se lo piensa, es como, vale, te han hecho un regalo y es muy bonito, te sientes no amado y todo, pero este momento dura lo que dura. Si tú haces un regalo a alguien que quieres y esa persona le gusta y lo ves contento, es diferente. Y después, no sé, le has hecho un regalo que se puede poner y se lo ve. Es muy bonito, ¿no? Sí, es verdad. Pero para poder dar, alguien tiene que recibir. Entonces, todos queremos dar. Y todos tenemos que hay que aprender a dar y recibir. Y además es una energía que fluye. Si la bloqueas por un lado, es como bloqueas todo. Me enviaba a Australia y yo dije no, tenía miedo de irme a Australia, era muy lejos y todo. Sí. Y digo, envíame otra cosa. Y me envió a Valencia. A Valencia, qué fuerte. Pero llegué a Valencia y me llegaron un montón de cosas de Australia. Seguían viniendo cosas de Australia. Claro. Es como... fui a esta clase de Tai Chi meditativo y el chico tenía didgeridoo y nos hizo tumbar en el suelo y tocó el didgeridoo en la planta de nuestros pies, pasando cada uno, y la vibración de esto, wow, ha sido algo increíble. A mí me entró por los pies y me resonó en el cuerpo, empecé a llorar. Ha sido increíble. Me pasa algo y yoga y meditación. Hago diferentes prácticas, meditación, diferentes cosas. Pero además el yoga, como te decía, no es la práctica física. Hay muchas cosas en el yoga. Hay las ramas de yoga. Hay también estudios de los sutras, hay muchas cosas. Es toda una filosofía y es una forma de vida al final.
Y para mí sí, es mi forma de centrarme. Es que tiene la práctica física, la práctica mental, espiritual, es todo. Es holístico. Entonces, es encontrar, ¿no? Cuando pasa algo. Bueno, aunque hay momentos y momentos, ¿no? Cuando pasa algo, hay momentos en los cuales necesitas más moverte, necesitas estar con alguien o estar solo, o puedes moverte o necesitas descansar. Hay que saber escuchar mucho. Hay momentos en los cuales desconectas y necesitas ayuda de alguien. O sea, hay que saber pedir ayuda. Hay que saber pedir ayuda, claro. Sí. Y bueno, la primera cosa es saber reconocer que necesitas ayuda. Porque alguien puede traerte ayuda, pero si no reconoces que la necesitas, uno puede ofrecerte toda la ayuda en el mundo y tú te quedas. Creo que en el momento en el cual reconozcas que necesitas ayuda y lo pides, que verdaderamente puede ser cualquier cosa, puede ser una guía, puede ser una terapia, puede ser puede ser una persona, puede ser el pedir estar solo. Eso también es como reconocer que necesitas algo y pedirlo, pues ya estás a mitad de camino. Sí. Pero creo que la mayoría de las veces vamos a alguien porque no sabemos lo que necesitamos, ¿no? Pero algo nos lleva a esa persona para que nos enseñe al final lo que ya tenemos. Porque al final las terapias que son, es un acompañamiento. Yo no voy a hacer ninguna magia. Al final simplemente las personas están perdidas y se vuelven a encontrar, pero no. Yo y todo el mundo solo pueden enseñártelo. No. Eres como una guía. Tu papel Sí. es ser guía, de alguna manera. Sí, pero todo el mundo creo, ¿eh? No creo que nadie te vaya a hacer nada o a dar nada. Importante, sí. O sea, la realidad de esto, ¿no? Y también eso es importante al empezar una terapia de cualquier tipo, entender que tomar la responsabilidad, ¿no? Que es como uno se va y dice, ¡guau! Esa persona me va a resolver la vida. No, nadie te va a resolver la vida. Pero sí que te va a ayudar mucho o a aliviar el proceso de resolvértela solo. Claro, te va a aclarar algunas cosas, Sí. a aclarar un poco. Y por otra cosa, los engaños o lo que no es auténtico, o lo que creo que... A ver, si una persona está desesperada, se puede dejar engañar. Pero realmente, si uno es honesto consigo mismo, desde ya se da cuenta si esa es como algo hecho bien, desde ya te va a sentir sentir mejor. Tú empiezas con alguien que realmente te da algo que es como todo el mundo reconoce la luz y lo siente. Todo el mundo. Y empiezas a hablar con alguien o a hacer algo y es como, wow,
Sí, hice media hora y esa media hora me sentí súper bien. Lo estoy pasando fatal en mi vida, ha sido la media hora mejor de mi semana. Lo sientes, te cambia. You gotta understand that we get one chance. You will never regret. Que si piensas tenerlo todo, no. Uno que piensa haber llegado a la iluminación y tenerlo todo, yo le diría, pues entonces, ¿por qué sigues acá y ya no estás en otro plan? Tienes que seguir buscando, seguir aprendiendo, seguir expandiéndote. Sí, si vienes a la Tierra es porque sí, tienes cosas que trabajar también. Eso es. Quizás estás en un camino un poco más, no diría así adelantado, un camino un poquito más consciente, has recorrido una etapa y eso te anima a veces a ayudar a otras personas Claro. a recorrer esa etapa, a pasar esa etapa, ayudarles a pasarla, ¿no? Mejor. Claro. Quizá que- Sí, pero Pero ya no hay más. tú tendrás que trabajar tus cosas. Porque te quedan más. Además- caminos, claro. Sí. Además, ¿cómo puedes, si tú no tuvieras nada que trabajar tú, cómo pudieras empatizar con alguien que tienes dificultades? Eso es algo que desanima a muchos terapeutas y tal, ¿no? Es como, no, tengo que tenerlo todo. Tengo que tenerlo todo y ser perfecto. Porque ¿cómo puedo? Si estoy engañando a las personas. No. Claro, si yo tengo que aprender y mi vida, que sé, mi relación con mis padres está fatal, es difícil que yo pueda enseñar sobre esto en ese momento porque está fatal. Sí. Que quiere decir que tengo que aprender yo allá. Dios, que tenga inquietudes. Si yo no lo he vivido, ¿cómo puedo ayudar a esa persona si yo no he tenido una experiencia y sanado esa experiencia? Es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo? No es posible. Muchos como nosotros, pero entonces ya estaba en otro nivel. Pero él aprendió, vino a recordar cosas también. Porque significa que si tú pides y sientes, y lo pides como, ¿cómo se dice? Que sientes que ya lo tienes, está. El tiempo no está, ya es tuyo. Y estás vibrando en esa frecuencia, ya se te da. Yo soy muy espiritual, obviamente, pero nada religiosa. Porque las religiones han sido más un quitar poder a las personas. Y un dividir, ¿no? Y no, la espiritualidad es al revés. Todo es igual, todos somos uno. Y te doy el poder de verlo. Y el poder es tuyo. No lo tiene un cura, un rabín, quien sea, yo qué sé.
época de Acuario, ahora vamos a... El tema de la astrología, ¿no? Que has Sí. comentado algo antes. Como Me que encanta. te encanta la astrología, ¿no? Sí. Bueno, es que al final es tema de energías. Al final son herramientas, ¿no? Y más herramientas tienes, más perspectivas diferentes tienes sobre las cosas, así que tienes más, según mi opinión, mi forma de verlo, más posibilidades de tener claridad. Como no, puedes verlo desde más perspectivas. Y también en el momento en el cual vas a ayudar a alguien, si una persona no resuena con un lenguaje, ¿Usas otro? usas otro. El lenguaje que resuena a esa persona. Porque cada persona tiene... Por eso también un maestro o una guía o una ayuda, lo que sea, puede resonar contigo y otra persona no. Mira, yo era bailarina profesional y practicas el mismo movimiento todos los días, ¿vale? Todos los días, y viene, no sale, y de repente llega una persona nueva y te dice, es que es así, y tú, y sale perfecto, y claro, tu enseñante te dice, es que te lo digo todos los días, pero no, tú necesitabas escucharlo con esas palabras, como lo ha dicho esa persona, con su energía, Sí. y se te ha abierto como, wow, algo has hecho clic. Y es lo mismo. Y en ese momento necesitas esto, y también por eso vas cambiando, ¿no? Tú evolucionas, ahora una guía, después otra, y... Sí. Esto. Qué maravilla. Muchas gracias. A ti. I know that you are having a hard